En nuestro balance 2023 seguimos con el Estado de Derecho y una accidentada lucha contra la corrupción, entre la que destaca la llegada de la Sisi sin una luz clara en el horizonte. Así nos lo detalla José Miguel Barahona Álvarez. Al acercarse el cumplimiento del segundo año de la presidenta Castro, la promesa de luchar contra la corrupción sigue sin convencer al pueblo hondureño, que tiene sus reservas sobre la voluntad política del gobierno para contrarrestar un flagelo estructural. Para el caso, la instalación de la Sisi sigue lejos de ser una realidad. Tras la firma por 6 meses del memorándum de entendimiento en diciembre del 2022, el proceso se estancó. Las reformas en el legislativo no llegaban y el ejecutivo, en una acción tardía, finalmente firmó los términos de referencia para la llegada de la misión técnica de expertos que identificaría las reformas legales mínimas necesarias para allanarle el camino a la Sisi, aunque alguna ya era del conocimiento del Congreso. Pero ante la falta de avances en el ámbito jurídico, en junio se venció la vigencia del acuerdo, obligando a una primera ampliación del memorándum hasta diciembre del 2023. El 9 de julio, la misión técnica de la ONU realizó la primera de 4 visitas al país. Tras reunirse con varias instituciones, la organización internacional dejó una carta donde preguntó sobre proyectos de reforma o derogación de algunos decretos, entre ellos la amnistía política o pacto de impunidad 2.0 que impulsó el mismo Partido Libre, que hasta la fecha sigue haciendo resistencia para eliminarlo, arguyendo que deben revisarse otras amnistías antes. En julio, el Congreso Nacional logra los consensos y deroga 2 leyes que blindaban la corrupción con reformas al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos, y en el mes de agosto aprueba la derogación de la ley que regula el Fondo Departamental, pero no así su figura, que sigue vigente, bajo otro nombre y que sirve de base para la entrega de una piñata de recursos en subsidios a los parlamentarios del oficialismo y algunos de la oposición. En noviembre, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, confesó que la misión de la ONU estaba preocupada por el contexto nacional, lo cual encendió las alarmas en una población que ya permanecía desesperada por no observar ningún tipo de progreso en las negociaciones. Incluso el funcionario, en un ataque de honestidad, a lo largo de varios años se va a instalar en Honduras, reveló que el proceso tardaría varios años, aunque posteriormente tuvo que modificar la versión. A finales de mes, tras una conversación entre el canciller Reina y el enlace de la ONU, Miroslav Yenka, el organismo internacional fue claro al señalar que en Honduras aún estaban pendientes varias reformas para poder darle paso al mecanismo anticorrupción. Finalmente, Honduras volvió a dejar que se venciera el memorándum de entendimiento y se determinó ampliarlo el 18 de diciembre por otros 6 meses más, con muchos desafíos por delante: derogar la amnistía política, la inmunidad parlamentaria y aprobar la ley de colaboración eficaz, entre otros. Pero este 2023 también estuvo marcado por la ola de ataques gubernamentales hacia la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos. La denuncia que en enero del 2023 interpuso en contra de la elección ilegal del procurador y subprocurador a cargo de la junta directiva, que también catalogó de ilegal, solo fue la punta del iceberg. Las amenazas incrementaron de nivel el 24 de mayo luego que presentaron un informe de concentración de poder, donde evidenció las redes de nepotismo en el gobierno de Xiomara Castro. La investigación le trajo serias consecuencias y la obligó a salir del país el 19 de junio. Desde Casa Presidencial rechazaron ser los culpables, pero todo apuntaba hacia el primer anillo de poder. La partida temporal de Castellanos elevó las alertas de la comunidad internacional, que la acompañó a su arribo al país un mes después. En julio, Castellanos regresó a Honduras y sostuvo que el gobierno la orilló a huir por haber puesto en peligro su seguridad. La lideresa anticorrupción estuvo acuerpada por varios miembros de sociedad civil y de la ONU. Su representante en Honduras, Sally Shackelford, nunca pensó que sentarse en la misma mesa de Castellanos la condenaría a ser víctima de las agresiones verbales de simpatizantes del partido de gobierno. La diplomática italiana sufrió lo mismo que la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, quien desde que arribó al país en 2022 fue acusada de injerencista e incluso en noviembre fue citada por Cancillería para recriminarle su postura crítica hacia la elección de los fiscales interinos a cargo de 9 diputados. Siempre en julio, Estados Unidos anunció el 19 de ese mes
la nueva designación de la lista Engel 2023, destacando entre ellas el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, otros políticos, alcaldes, diputados y exfuncionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Pero la renuncia del secretario de Transparencia Edmundo Orellana, uno de sus funcionarios con mayor credibilidad, también acrecentó las dudas. En junio se conoció que el exfiscal general se reincorporaría al Parlacén, un anuncio que coincidió con 2 informes simultáneos que divulgó sobre ciertas irregularidades en el proceso de licitación de la grama de oro del Estadio Nacional, a cargo del titular de Condepor Mario Moncada, y la adquisición de unos boletos aéreos por parte de la Secretaría de Planificación Estratégica que preside Ricardo Salgado. Las reacciones de ambos funcionarios fueron para arremeter contra Orellana, a quien catalogaron de irresponsable y mentiroso. No obstante, la versión que siempre giró alrededor de su partida fueron los motivos personales. Y el golpe de gracia de un 2023 para el olvido provino de Estados Unidos. En noviembre, Honduras se quedó fuera de la cuenta del milenio luego que el gobierno de Xiomara Castro reprobara 8 de 20 indicadores, especialmente el de control contra la corrupción, donde apenas sumó un 9% de un mínimo del 50%. En el gobierno se mostraban optimistas de que tendrían acceso a los más de 215 millones de dólares, pero el anuncio les cayó como un balde de agua fría. El mismo representante de Honduras, Marcio Sierra, aseguró que la calificación no fue justa y que se mereció más. No obstante, le apostarán al programa Umbral, que proporcionaría alrededor de 20 millones de dólares. El principal desafío de la presidenta Castro de cara al 2024 seguirá siendo el combate a la corrupción, partiendo de que será un año electoral.